Buenas noches, soy la abogada Marbeli Flores, cursante de la maestría de Derecho Procesal Civil en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Por medio de esta presente herramienta útil educativa, vamos a hacer referencia de acuerdo a la materia juicio ejecutivo sobre la propiedad y posesión, la explicación acerca del procedimiento especial sobre los juicios ejecutivos. Es importante definir los juicios ejecutivos como un procedimiento legal que permite a un acreedor exigir el pago de una deuda a un deudor moroso. Este procedimiento será destinado a satisfacer la pretensión de ejecución fundamentada en el título ejecutivo, el cual está conformado por un instrumento auténtico, siendo este un documento que la ley le atribuye el cumplimiento de una obligación que consta en él, destinado a facilitar el conocimiento del tribunal sobre el fondo de un asunto litigioso. El título ejecutivo, dentro de sus características, tenemos que para que pueda proceder la vía ejecutiva es necesario que el acreedor presente junto con la demanda un instrumento público auténtico, vale o instrumento privado reconocido por el deudor, constituyendo tales instrumentos los denominados títulos ejecutivos establecidos en el artículo 636 y 631 del CPC. Tenemos que estos instrumentos públicos auténticos, de acuerdo a lo estipulado en el Código Civil, en su articulado 1357, es aquel que ha sido autorizado por solemnidades legales, por un registrador, por un juez u otro funcionario público que tenga facultad para darle fe pública en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. De igual manera, tenemos que el Código Civil establece que el instrumento privado, de acuerdo al artículo 1363, está reconocido o tenido como legal entre las partes y respecto a terceros la misma fuerza probatoria que el instrumento público, en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones, hace fe hasta prueba del contrario, de la verdad de esas declaraciones. Para que los títulos acarreen ejecución deben tener las siguientes características. Instrumento público auténtico vale. Instrumento privado reconocido para el deudor que representa su autenticidad, la inmediata exigibilidad. Que el instrumento pruebe y clara ciertamente la obligación demandada, corresponda con el requisito de que el mismo constituye una prueba plena y autónoma contra el deudor. Que la obligación consista en que el pago de la cantidad liquidada está de acuerdo a lo establecido en el artículo 630 del CPC, el Código de Procedimiento Civil, la obligación del demandado de pagar una cantidad con un plazo cumplido, de acuerdo a lo establecido en la Sala de Casación, sentencia 17 de noviembre de 1959, Moro Fuentes explica con precisión, señalando que cuando la ley habla de pagar una cantidad debe interpretarse de manera extensiva tanto en el término pagar como la cantidad. Y finalmente, que la obligación no esté sometida a término o a condición. Dentro de los procedimientos especiales establecidos en el Código de Procedimiento Civil desde el artículo 630 y 689, el cual tiene procedencia constitucional del artículo 49, así como el Código Civil
en el 1354 y en el artículo 1930, establece que la vía ejecutiva de intimación es una cognición reducida, es decir, que permite al juez conocer el objeto de la disputa con carácter sumario en favor de quien tenga derechos crediticios para hacer valer, asistido por una prueba escrita, es decir, un título ejecutivo. Puede esta dirigirse en tal caso al juez mediante una demanda, y el juez inaudita altera pars, es decir, sin oír a la otra parte, puede emitir el decreto con el que impone al deudor que cumpla su obligación. Esquemáticamente podemos estipular: quien se pretende acreedor de una suma de dinero líquida o exigible de una cantidad de cosas fungibles, o pretende tener derecho a la entrega de una determinada cosa mueble, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, puede exigir al juez el domicilio del deudor, en el domicilio del deudor que sea competente por la materia y por el valor según las normas ordinarias de la competencia del artículo 641 del Código de Procedimiento Civil, un decreto de intimación o de inyunción de pago o de entrega, de acuerdo a lo establecido igualmente en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, ofreciendo al juez una prueba escrita, de acuerdo a lo establecido en el artículo 643, inciso 2 y 644, a la prueba escrita, artículo 646, es indispensable pues que el mandato condicionado de pago se dé para exigir del deudor el cumplimiento de una obligación no protegida por las formalidades del título ejecutivo. Y finalmente tenemos el juicio de rendición de cuentas. Quien realice actos de administración o gestión por cuenta o de interés de tercero está en la obligación de rendir en detalles circunstanciados y documentados acerca de las operaciones realizadas, estableciendo eventualmente el saldo deudor o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o del gestor. Son sujetos de rendición de cuentas el curador, los socios, el administrador, apoderado o encargado de intereses ajenos, cuya obligación de rendirlas conste en los documentos auténticos de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, artículo 673. Se inicia la demanda por la que se pretende la intimación a la rendición de la cuenta, el pago de créditos pendientes y la entrega de bienes del actor en poder obligado, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 677, acompañándose de prueba auténtica de la obligación. La oposición del intimado debe estar fundada en una prueba escrita y debe referirse a la ya rendición de cuenta. La oposición ya admitida lleva a ordenar el proceso, el cual está tomado en la ley por la contestación de la demanda, cuyo fin se entenderán citadas las partes. La demanda debe contener el periodo que abarca las cuentas, los negocios a los que se refiere la gestión cumplida, el monto de los créditos pendientes, reclamados y la entrega de bienes de actor recibido el administrador. Si hubiera oposición del intimado o no estuviera apoyado con prueba escrita o el juez no la encontrara fundada, empezará el demandado para que presente las cuentas 30 días acompañado de los instrumentos de acuerdo al artículo 678 del Código de Procedimiento Civil,
y manifestar su conformidad u observaciones. Si el demandado acepta las cuentas presentadas por el demandado, se dará por determinado el juicio y se procederá como en la ejecución de sentencia. Gracias por su atención, espero que haya sido de utilidad para la formación y adquisición de conocimiento. Feliz tarde.